Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bomba. Kerem y Hande reconciliu, N secreta al descubierto, una fiesta familiar lo revela todo. Cara aterrada bandera de Turquía. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola a todos amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre les traigo lo último y lo más jugoso del mundo de las telenovelas turcas. Y hoy, prepárense porque la noticia que les traigo es explosiva. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Esos dos los protagonistas de Senu Kondieres y Salkam, que nos hicieron suspirar con su química en pantalla y fuera de ella. Durante un tiempo fuimos testigos de su romance, un cuento de hadas que parecua sacado de un superíndice 3N. Pero como suele suceder, la historia dio un giro inesperado y la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejándonos a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Pero, si les dijera que hay indicios, más menos sales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N secreta? Su copyright, suena a más menos o a fanfic hecho realidad. Pero la verdad es que han surgido rumores y, lo que es interesante, evidencias que sugieren que podrá haber una segunda oportunidad para este par de tortolitos. Y lo mejor de todo apunta a una fiesta familiar como el detonante. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones y es tu copyright, al tanto de todo lo que pasa en el fascinante mundo de las series turcas. Vamos a darle muchísimo amor a este vídeo. Ahora vamos a sumergirnos de lleno en esta historia que nos tiene a todos al borde del asiento. Copyright ha pasado realmente entre Kerem y Hande. Copyright pistas hemos encontrado que sugieren una reconciliación superíndice 3N. Y lo más importante, superíndice 3 una fiesta familiar podrá haberlo desencadenado todo, rense, porque esto se pone bueno. Para entender todo esto primero tenemos que recordar el fenu superíndice 3 meno que fue Senu Kondieres y Salkam, o llamas a mi puerta en Spau más menos a latinoamu copyright rica. Esta serie romántica con toques de comedia, conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre Hande Erupar Rafael, interpretando a Eda YLDZ, una joven florista con aspiraciones, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto, era innegable. La trama, como muchos ya saben, gira en torno a un acuerdo inusual. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarlo a recuperar a su exnovia. A cambio, Serkan le ofrece una beca para completar sus estudios en el extranjero. Lo que comienza como una farsa, poco a poco se convierte en algo real, una atracción superíndice 3N irresistible que los lleva a enamorarse perdidamente. El copyright nero es claramente comedia romántica, aunque también copyright N explora temas como la ambición superíndice 3N, la familia y la superación superíndice 3N personal. La serie fue un Kondieresis copyright sito rotundo gracias a varios factores. En primer lugar, la historia era fresca y original, con un superíndice 3N inteligente y lleno de momentos divertidos y emotivos. En segundo lugar, la producción superíndice 3N era impecable, con una fotografía cuidada y una banda sonora pegadiza. Pero sin duda el factor clave fue la química explosiva entre Hande y Kerem. Su actuación superíndice 3N era tan natural y convincente que era imposible no creer que estaban enamorados en la vida real. Y así fue. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem comenzaron una relación superíndice 3N que pronto se hizo pública. Los fans estaban superíndice 3 ricos. Su sueño más menos o se ha hecho realidad. Eda y Serkan eran pareja también copyright N fuera de la pantalla. Pero la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Y finalmente la noticia que nadie quiero escuchar, Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones profesionales. Lo cierto es que la ruptura fue un duro golpe para los fans, que han depositado tantas esperanzas en esta pareja. Ahora bien, ¿por qué copyright estamos hablando de esto de nuevo? Aquí es donde la cosa se pone interesante.
En las últimas semanas han surgido varios indicios que sugieren que podría haber una reconciliación superíndice 3N en marcha. Primero, algunos fans han notado que Ande y Kerem han vuelto a seguirse en redes sociales, algo que no hacían desde su ruptura. Esto por sí solo podría no significar nada, pero es una seu más menos al, y vaya seu más menos al. En el mundo del espectáculo y de las redes sociales, un unfollow o un follow pueden valer más que 1000 palabras. Es como un código secreto que todos los fans descifran al instante. Cuando dos personas que estuvieron juntas y luego dejaron de seguirse vuelven a hacerlo, la alarma de la reconciliación suena con fuerza. Segundo, han aparecido fotos y videos de Ande y Kerem en los mismos lugares, aunque no juntos. Por ejemplo, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en días diferentes. Casualidad, dirán algunos. Pero cuando estas casualidades se acumulan, empiezan a levantar sospechas. Y no solo eso, los fans más dedicados, esos detectives del amor, han comparado las ubicaciones exactas, los horarios, los fondos de las fotos. No se les escapa ni un detalle. Algunos incluso afirman haber visto a miembros del equipo de seguridad de ambos, lo que refuerza la idea de que se están moviendo en círculos similares. Y aquí es donde entra en juego la famosa fiesta familiar. Según fuentes cercanas a la familia de Kerem, Ande fue invitada a una reunión superíndice 3N familiar reciente. No era una fiesta pública, ni un evento social, sino una reunión superíndice 3N íntima con los seres queridos de Kerem. Por copyright invitarían a Ande a una reunión superíndice 3N familiar si no hubiera algo muy de una simple amistad. Imaginemos la escena, risas, abrazos, anu copyright dotas familiares y Ande allí, compartiendo ese espacio sagrado. Es un gesto que va más allá de la cortesía, es una señal de aceptación y de esperanza. Esta es la clave de todo. Una fiesta familiar es un evento muy personal, un espacio reservado para las personas muy cercanas. Invitar a una expareja a este tipo de reunión superíndice 3N sugiere que hay una intención superíndice 3N de retomar el contacto, de reconstruir el vínculo. Además ese implica que la familia de Kerem aprueba la reconciliación superíndice 3N. Y la aprobación familiar es crucial en cualquier relación. Sobre todo en la cultura turca, donde la familia tiene un peso muy importante en las decisiones personales. Y aún hay según algunos testigos, Ande y Kerem se mostraron muy superíndice 3 cómplices y cariu más menos osos durante la fiesta. No hubo besos ni abrazos públicos, pero su miradas, sonrisas y conversaciones en voz baja. Parecua que el tiempo no hubiera pasado entre ellos. Esas miradas lo dicen todo, ¿verdad? Esos gestos sutiles, esas sonrisas cómplices. Es el lenguaje del amor que solo ellos dos entienden. Algunos incluso aseguran que Kerem estuvo particularmente atento a Ande durante toda la noche, asegurándose de que estuviera cómoda y de que no le faltara nada. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. No hay confirmación superíndice 3N oficial de ninguna de las partes. Pero la cantidad de indicios que apuntan a una reconciliación superíndice 3N es demasiado grande para ignorarla. Creo que hay motivos para ser optimistas y creer que Ande y Kerem podrán estar dándose una segunda oportunidad. ¿Y es que quién no quiere creer en los finales felices? Después de todo, su historia de amor fue tan bonita, tan intensa, que es difícil imaginar que se haya terminado para siempre. Ahora hablemos de otra serie que, aunque no estuvo directamente relacionada con la reconciliación superíndice 3N de Ande y Kerem, también copyright N ha generado mucho revuelo entre los fans de las series turcas, Yark, que significa juicio en turco. Esta serie, que se emitió superíndice 3 entre 2021 y 2024, es un drama judicial que combina elementos de thriller y romance. Es una serie que te atrapa desde el primer momento con una trama llena de suspense y giros inesperados. Los protagonistas son Kaan Urgankoğlu, que interpreta a Umer, un fiscal incorruptible y comprometido con la justicia, y Pınar Deniz, que da vida a Ceylin, una abogada inteligente y apasionada que no teme romper las reglas para defender a sus clientes. La trama gira en torno a la investigación superíndice 3N de un asesinato que involucra a personas cercanas a ambos protagonistas. Es una historia llena de intriga, de secretos y de mentiras, donde nadie es lo que parece. Lo que hace que Yark sea tan adictiva es su ritmo trepidante, sus giros inesperados y la complejidad de sus personajes. Además, la serie aborda temas sociales relevantes, como la corrupción superíndice 3N,
la violencia de Geu copyright Nero y la discriminación superíndice 3N. Es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, sobre la moralidad y sobre los límites de la ley. Además, la serie cuenta con unas actuaciones espectaculares, con unos actores que transmiten toda la intensidad y la complejidad de sus personajes. Pero al igual que con Senu con diéresis al cap, la química entre los protagonistas es un factor clave en el U con diéresis copyright sito de la serie. Kaan Urgankoilu y Pnar Deniz tienen una conexión superíndice 3 en especial que se transmite a Trabu copyright, S de la pantalla. Su relación superíndice 3N, que comienza siendo puramente profesional, evoluciona a lo largo de la serie, dando lugar a momentos de gran tensión superíndice 3N emocional. Es una relación llena de altibajos, de encuentros y desencuentros, de amor y odio. Una relación que te mantiene en vilo hasta el último capítulo. Yark es un ejemplo de CEU superíndice 3 Las series turcas han evolucionado en los últimos aún más menos os. Ya no se trata solo de comedias románticas ligeras, sino también copyright N de dramas intensos y complejos que abordan temas importantes y desafían al espectador. Esta serie ha sido un U con diéresis copyright sito tanto en Turquía como en el extranjero, y ha contribuido a consolidar la posición superíndice 3N de las series turcas como un referente en la industria del entretenimiento. Las series turcas han conquistado el mundo gracias a sus historias originales, a sus personajes carismáticos y a su alta calidad de producción. Aunque el Geu copyright Nero principal es drama judicial, la historia de amor entre Umer y Ceylin es una parte importante de la serie. Su relación superíndice 3N es llena de obstáculos y desafíos, pero también copyright N de momentos de gran ternura y pasión superíndice 3N. La química entre los actores es innegable, y su actuación superíndice 3N es tan convincente que es imposible no sentir empatía por sus personajes. Es una historia de amor que te roba el corazón, que te hace reír, llorar y sufrir con ellos. Volviendo al tema principal, a Kerem y Hande, es importante recordar que independientemente de si se reconcilian o no, ambos son profesionales talentosos que han demostrado su valía en la industria del entretenimiento. Su carrera sigue adelante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con nuevos proyectos. Pero como fans, no podemos evitar más menos con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Y es que, ¿quién sabe? Quizás algún día nos sorprendan con una nueva serie juntos, donde puedan volver a demostrar su increíble química. Además, es importante destacar que ambos han seguido creciendo profesionalmente después de su ruptura. Hande ha participado en proyectos muy interesantes, como la serie Bambas Kabiri, donde ha explorado un personaje muy diferente a Eda, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha estado involucrado en proyectos internacionales, lo que le ha permitido expandir su carrera y llegar a un público aún más amplio. En fin, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video lleno de rumores y especulaciones sobre la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Hande. ¿Ustedes copyright piensan, creen que hay una segunda oportunidad para esta pareja? ¿O prefieren que sigan sus caminos por separado? Quiero saberlo todo. Me encantará saber su opinión superíndice 3N. Dejen sus comentarios abajo y copyright denme copyright piensan de todo esto. También copyright N me gustaría saber si les gustaría que hiciéramos de ese video sobre este tema, analizando cada pista, cada rumor y cada posible escenario. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Recuerden que en este canal encontrarán todo lo que necesitan saber sobre las series turcas, noticias, rumores, análisis, recomendaciones y mucho más que no se lo pierdan. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el superíndice 3 video, adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan la esperanza. Quizás pronto tengamos noticias oficiales sobre Kerem y Hande, hasta la superíndice 3 Sima. Y quién sabe, quizás incluso podamos verlos juntos de nuevo en la pantalla, sueño con ello.